Eso es que arranca. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo que vamos a llamar entrevistas a personas del conurbano. ¿Cómo lo digo si no? ¿Qué nombre tiene? Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo que vamos a llamar Bisagra. Van a hacer una serie de entrevistas a personas del conurbano, que son artistas. En este caso tenemos acá a una de las más increíbles, que no voy a presentar yo, voy a hacer que se presente ella. Yo me llamo Sofía, soy porteña, seguramente se me nota, o no sé. Y en este momento, según mi documento de identidad, soy lavayolense. Buenos días, mi gente, aquí volvimos con un nuevo video desde Lavayor. Me abdujeron del conurbano. Me pone muy contenta estar acá con Lucy porque ya está, se pasa pidiendo corte. Sin ir más lejos, el otro día cuando fui a verte al Almirante Brown, llovía y no tenía el auto, y cuando vi cuánto tardaba un Didi en llegar y después en ir y cuánto salía, dije no, voy a ir en bici. Me puse un piloto y terminé tipo en calles de tierra todas embarradas, yendo. Y decía, claro, la gente acá para venir veía que se bajaban 6 personas de un auto, tipo, abrían el baúl y salían. Como te tenés que organizar para poder llegar. No es como en Capital, que tenés todo cerca, agarrar el subte, colectivo, todo te lleva y es más accesible. Acá es una decisión, loco. Hoy voy a ir a ver una obra al municipio de al lado. Y paso las adversidades que haya que pasar. Sí, y seguro no me lleva un tren, sino que 2 bondis, un tren, o un bondi y un tren, y es como... Bueno, de hecho a mí la cartelera de acá, o sea, la programación de Puerta Abierta me encanta, y no vengo con la frecuencia que me gustaría porque son como 3 transportes con una caminata bajo la nieve. Saltar el dragón y llegar, más o menos. ¿Cómo enamorarías a un foráneo del conurbano? Muy bueno. Ahí entró foráneo. Bueno, con la actividad cultural, seguro. Algo de lo que dijiste recién me llama la atención porque pienso que justamente hay algo más desafiante, que no es tan simple como, bueno, en estos 3 simples pasos esta persona cae rendida a mis pies, sino que, ejemplo, si invitara a alguien extranjero al conurbano y le propusiese una noche como cultural, siento que sería una persona que tendría que estar preparada para pasar por varias instancias. Hay algo del conurbano que a mí me divierte mucho, que es el concepto de gira. No sé qué tanto ocurre eso en Capital, o sea, curto Capital, pero no de esa forma. Muy de empezar una previa en una casa y con cierto grupo de gente dirigirte tarde, porque otra cosa que nos caracteriza es que no nos tomamos en serio los horarios que dicen los flyers, como una actividad, y también es muy común que en ese lugar también te encuentres con otra gente que conoces con la que no habías programado encontrarte, y que esa persona haga una segunda propuesta que viene después de lo que estás haciendo, y que termines, no sé, en tu boliche de bar de confianza, que termines en el tío Bizarro tomando café con leche con medialunas a las 8 de la mañana. Siento que eso es algo que siempre me divirtió y que si fuese afuera me enamoraría, como la sensación de como medio como de continuidad y un poco medio plaga, pero no en el sentido más como capaz que peyorativo que se usa acá como en el dialecto muy conurbano de sos alto plaga, sino plaga de algo que en el encuentro con la otra cosa inevitablemente se reproduce y se multiplica y se expande. Creo que si tuviese que enamorar a alguien, lo llevaría a... Hay 2 lugares en los que lo llevaría. Lo llevaría a un club de acá y lo haría vivir la experiencia de pi a pa que implica estar en un club del conurbano hasta que no le dé más el corazón. Y del club me lo llevaría a la casa, algo que me parece muy hermoso, que lo pensaba el otro día, que no sé si a la casa de mis viejos, pero para mí es muy común llevarme con la familia de mis amigos, como que es re normal ser una especie de primo constante de los demás
Y que, por ejemplo, no sé, algo que a mí me deprime muchísimo de Capital y me alegra la vida de acá, es no tener que avisarle al otro, como la falta de programación también, como ir a golpear las palmas en la puerta de la casa de, no sé, la mamá de mi mejor amiga de la infancia, va a salir, te va a abrir, vas a entrar, no te va a preguntar como qué extraño que estés con un extraño, lo van a incorporar rápido a la dinámica, digo, como que hay algo de la coyuntura que siempre es re veloz, como para aplicar eso. Te van a invitar a comer, bueno, hay comido Tano ahí también, que a mí me llama mucho. Como de, bueno, para mí siempre hay un plato más para, una silla más para, me enamora. Sí, hay como otro tiempo también. Siento que la productividad conurbana es distinta en todo sentido, como ya partiendo de la base de que el costo de vida es más barato, que a mí eso me sorprendió mucho cuando me cara como, pero ¿cómo puede ser que una empanada salga a la mitad en Capital? ¿Y cómo puede ser que el alquiler salga el 30% de lo que me está saliendo un alquiler en Capital? Entonces también de pronto pude yo tomarme otros tiempos para vivir porque necesité menos plata para mantenerme. Y eso también habilita como de pronto un mediodía o la hora de la siesta. Es algo que en la mayoría de los barrios capitalinos no existe. Como de 8 a 6. Y siento que eso que acabas de decir de la plata, como de, che, esto es muy caro, no es menor a la hora del enamoramiento porque, no sé, una pavada, pero si vos te sale eso, frenar en un kiosquito 24 y comprarte un alfajor y acá podés comprar 2 o 3, sos la persona que a las 3 de la mañana le da un alfajor a 2 personas. También, como que digo, hay algo del individualismo que para mí en Capital es inevitable. Cuando estudié teatro, que fue como tal vez mi mayor frecuencia capitalense, de ir todas las semanas a entrenar teatro y quedarme y volver, me hice muchos amigos de allá y tomaron como una excursión cada tanto venir 2 días a Bursaco a verme y quedárselo de mis viejos tipo pijamada y que quieran ir a las atracciones, tipo fuimos al monumento, como a estas cosas. A mí me divierte mucho también ser como medio la licenciada en turismo de que recibe a alguien para llevarlo como a esos puntos. Pero me sorprendía también esa cosa como de mirá cómo no lo harían ni en pedo allá, esto no existe. A mí esto me da el pie para algo que quería charlar, porque también siento que hay como más singularidad en el conurbano entre las personas que lo habitan, más lugar y más permiso para salirse de la norma, como menos exigencia también de los entornos. Voy a un lugar y veo que la gente es completamente diversa y siento que eso en general es también como no sé si una lucha, pero sí hay muchos espacios artísticos en donde la hegemonía es lo que predomina. En base a esto te pregunto sobre un triunfo que haya nacido de sortear algo que no era tuyo. Como que yo te diga, gracias a darme cuenta que esto que quería alcanzar no era algo que yo quería alcanzar, apareció como de Ri Zanahoria, ¿se entiende? Sí. Esto que hablabas como también de los lugares, como de este nido de diversidades que son los espacios culturales de acá, siento que es algo que fui mosca de esa miel cuando era más chica, de ir a todos los lugares que pude, como a curtir esa diversidad porque, no sé, tuve una formación o como una infancia, adolescencia bastante hegemónica en ese sentido, fui a un colegio privado católico, estuve como muy de las familias de mi ciudad de Bursaco, de la iglesia, como de unos núcleos muy duros, en donde supongo que siempre fui yo, pero no tan yo. Entonces cuando finalmente me sumé a esos espacios, estaba como excitada claramente, ¿no? Pero así también empecé a narrar en esos lugares. Me acuerdo, de hecho, la primera vez que alguien me invitó a Fuenturdera a recitar. Y al principio me encantaba y con los años me fui poniendo cada vez más vieja, más chota te diría. Y me empezó a pasar de algo de esa desorganización que tanto me cautivó,
que me empezó a desesperar. Tipo, bueno, no se cumplen nunca los horarios, no termino haciendo lo que quiero hacer en cuanto a lo que yo iba buscando en mis narrativas. Algo que me voy a poner polémica acá es que esa fue mi gran zanahoria, fue hartarme de ser el bachecito de las bandas. Los poetas, les narradores. Yo encima soy una categoría todavía más adversa, que es narradora, no poeta, porque por muchos años me presentaron como la poeta, pero se sabe que yo poesía leo en vivo poco y nada, por más que la curto y la escribo todo, pero no es lo que me caracteriza. Y en un momento fue, ¿por qué a mí siempre me dan 9 minutos de reloj que tengo que yo en mi casa estar contando cuánto dura mi texto? Cero expansividad en ese sentido. Y las bandas pueden tardar 1000 horas en empezar, 1000 horas en desarmar, tocar 1 hora y media si se les canta. Y eso me empezó a desesperar mucho el lugar que tenía para mí la literatura oral, por lo menos en el conurbano. Después hay como otro, están las jams o los slams, que son justo solo de literatura, pero que ahí tampoco entro. O sea, fue difícil en ese sentido porque no leo poesía y me desespera la poesía contada por cronómetro. Entiendo el juego y me parece divertido, pero encima era eso, no entro en el escenario, no entro en el cronómetro, y todo eso lejos de como, siento que, viste cuando apretás un jabón y puedes apretarlo todo lo que quieras, pero en un momento hace plin para arriba, eso me tiró para arriba a decir, loco, yo quiero diseñar mi propio formato en donde haya personas que, probar a ver si existen las personas que quieren estar 1 hora, 1 hora y media sentados o acostados, en el caso de lo que planeé, escuchando historias. Ni que a mí me corran a los 5 minutos porque viene algo. Voy a admitir que también siento un poco de desesperación por las varietés. He participado de 1000 millones como espectadora y como narradora. Y hay algo de la oferta esa muy cajita de garotos. Tipo, te vas a llevar un chocolatito como no sé qué. Y me volví medio vieja chota en decir, tal vez prefiero la comida en pasos y yo sé ya de antes de ir que el paso 1 es este y lo quiero comer y lo quiero disfrutar y me quiero tomar el tiempo que también requiere terminar de deglutir la experiencia de haber comido eso para pasar a la otra cosa y así. Por ende, esa fue mi gran, de atropellos y pruebas y errores y años, mi gran zanahoria fue haber descubierto que hice algo por muchos años y en el ir haciendo noté todo lo que no me interesaba como una especie de lugar del descarte y me quedó muy pulido algo que sí, que ahora disfruto muchísimo. Ahora vamos a hacer una especie de experiencia sensorial. Bien. En realidad la vas a hacer vos. Yo solo te voy a pedir que la hagas. Le vamos, pero... La pregunta es si te acordás la primera vez que escribiste, si podés rastrear el recuerdo en espacio-tiempo, pero yo lo que te voy a pedir es que trates de llevarlo a imágenes, como que empieces como que sea más como las sensaciones que te fueron llegando, y si querés después charlamos un poco sobre eso, pero como que te diga el sol entraba por la... como qué fue lo que te fue empujando a ese primer encuentro y cómo se sintió también saborearlo. Si entro por imagen... Puedes cerrar los ojos si querés o lo que necesites. Igual lo reveo porque es algo que tengo presente. Veo como que estoy en mi casa, en la casa de mis viejos, y nunca hubo gatos en mi casa porque no es un animal que... En mi casa había conejos y patos. Okay. A mis viejos no les gustaban los gatos ni los perros. Así Muy que, bueno, sí, obvio. Sorpresa para nadie, sí, crecí con muchos conejos y patos y veía en las medianeras como los gatos ajenos y me llamaba mucho la atención como seguir con la vista el recorrido, como de la movilidad re sensual que tienen los gatos para pasar de un lugar a otro, y como una sensación medio un traqueteo interno como de como como de algo que recorre, como una movilidad de seguirlo con la vista. Y como algo de la temporalidad de niño, de que no terminas de entender los tiempos de las cosas.
más allá de como del día y la noche, digo, como hasta los años son una noción medio abstracta, y pensar como qué pasa con este movimiento de noche, y en mi imaginario aparece la imagen de así como se va moviendo de acá, termina en la luna. Como hasta dónde llegaría este gato que tan fácilmente se mueve por estos lugares. Y se lo conté en voz alta a mis viejos en la cocina, así como casi como hasta como una tesis, como una duda, ¿no? De che, ¿es posible que esto termine como...? Y mi mamá en mi imaginario, mi mamá va a trabajar al museo de mis abuelos y se lo cuenta a mi abuelo. Y mi abuelo, que era una persona muy peculiar, a la tarde, cuando voy a pasar la tarde, porque pasar la tarde ahí, me deja en la mesa del fondo del museo un cuadernito de tela de araña, Rivadavia, con un papelito que dice para tus historias, como este es el cuaderno. Y recuerdo una sensación muy poderosa como de, ok, como ahora tengo una responsabilidad, tipo alguien me dio el medio para, como tomé lo medio de producción. Y empezar a escribirla y que justamente como el mismo movimiento del gato no termine nunca, como seguir y querer también yo estar todo el tiempo escribiéndola, abstrayéndome como del resto de las cosas de niña que tenía que hacer o que tenía que estar viviendo, al punto de metérmelo de canuto en la mochila del colegio y llevarme el cuaderno de las arañas al colegio. Y hacer algo que no era muy propio de mí, que era mandarme cagadas o como una niña bastante correcta, que me lo ponía en el lomo de las piernas y probar como esta postura de escribir y cada tanto relojear a la maestra para que no me pesque, peor a mi profesora de lengua, hasta que un día así, tipo pasa, y me lo cierra y se lo lleva, y yo sentir como estoy al horno, como se lo van a decir a mis papás, y después de sortear esa parte era estoy al horno, no me lo lleva a devolver y yo pierdo como esta continuidad en la que de golpe me subí, que me está manteniendo como... y al día siguiente suena el teléfono en mi casa, yo como transpirando, como pensando, ya está, una gravedad, bueno, sí. Si es tan abstracto los años, imagínate como la gravedad de las cosas. Y me acuerdo, o sea, siento que me acuerdo de mi mamá sonriendo como muy victoriosa, diciéndome que había llamado a mi profesora de lengua del colegio, que había pedido el número de casa en el colegio para decirle, que necesitaba decirle a mis papás que me había sacado un cuaderno para retarme porque yo estaba ignorándola mientras ella daba clase y que no pude evitar leerlo y que eran páginas y páginas y mi mamá le dijo, yo ya sé cuál es ese cuaderno, como medio justificando, no pensé que se lo había metido en la mochila, ¿viste? Como una cosa así. Y ella le dijo, no, lo que te quiero decir es que la lleven urgente, me acuerdo mucho esa palabra de la urgencia, que la lleven urgente a un taller literario. Y no contenta con haber hecho el mejor gesto que una maestra jamás habrá tenido, les dijo con quién. Como le dijo, hay una escritora infantil en Longchamps que es excelente, Elis Rivera, y que, bueno, esto del conurbano le dijo como, es un milagro que tengamos a esa tipa en Longchamps, como una escritora argentina. Zarpaz vive en una casita en Longchamps y es re accesible llegar a ella, tipo, creo que les pasó el mail de Iris o no sé qué les pasó, y mi vieja llamó. Y me acuerdo de una sensación de mucho nerviosismo, muy loca, que es que ella, aún a los niños que entraban a su taller infantil, les hacía una entrevista, que era tipo unas preguntas, me acuerdo, mail, ahí me hice mi mail, como de, ok, bueno, le tenía que mandar un texto y ella te lo corregía, como te decía, como sugerencias, medio como una especie de approach de, bueno, un poco de esto es lo que vamos a hacer también. Y obvio que le decía que sí a todos los niños, no es que la entrevista descartaba personas. Claro. Yo tenía esa sensación de capaz que no entro. Y me acuerdo, no me olvido más, abrí el mail porque en el museo había compu y en mi casa no, con internet. Abrir el mail y ver el mail rojo. Totalmente rojo, o sea, lleno de correcciones. Y señalizaciones, ¿viste? Como, y un pánico medio extraño como de alguien se metió en mi historia
y la dañó. Me acuerdo que me sentí lastimada. Y también me acuerdo de no poder admitírselo a mis viejos, como decirles, no quiero ir con esta señora porque lastimó mi historia. Y al contrario, pensar en, voy a ir a defenderla. Tipo, porque yo sé qué onda con este gato y yo sé que llega a la luna por tal cosa, porque lo vi. Y obvio, entré porque nadie quedaba afuera. Y me acuerdo todo del día que fui la primera vez a su taller, absolutamente todo. Podría creo que describir los azulejos de la cocina de su casa. Me acuerdo que fue una sensación de independencia absoluta porque mis papás tuvieron un gesto que mi papá es un poco criticable hoy en día, que yo tenía 11 y me dejaron ir en bondi sola, 11 años. Mi papá me dijo, yo te voy a acompañar hasta la parada del colectivo, te voy a decir cuál es el colectivo, cuánto le tenés que decir al señor. Me acompañó solo la primera vez. Me dijo, ves, te vas a bajar acá. La chabona vivía enfrente de la parada del colectivo. Solo te tenés que bajar, cruzar la calle y tocarle el timbre. Y para mí fue una locura demencial eso porque yo voy sola al taller literario, soy una persona que goza bastante de su independencia y empecé a escribir en el bondi yendo a su casa. También había ahí como algo mío, ahí empezó mi cosa con los transportes, absolutamente. Y me bajaba y cruzaba y me abría ella por el costado de la casa. Y al principio teníamos en su cocina, una cocina muy setentosa, muy de casa vieja. Y me acuerdo que ponía 2 panelitas con Oreos. Siempre había Oreos, jugo de naranja, de Tang y vainillas, creo. Y ahí empezó todo. Pero empezó con un gato y una luna. Hermoso. Vos sabés que ahora que soy madre, mi algoritmo solo me trae reels de consejos de crianza, de bebés jugando. Pero si quiero ver un meme, tengo que entrar ahí, tasar algo y buscarlo, ¿viste? Porque hasta el Instagram. Sí, memes para tipo, todos. ya sos madre, ya esto no Estás va fuera, con reina. Ayer escuchaba un reel de uno que decía, si tú le dices a tu hijo que va a venir el ratón y le va a llevar el diente, tu hijo te lo cree. Si tú le dices, tipo, viste que son medio evangelizables. Yo caigo igual, me lo hizo un colombiano en full, ahí. Mal. Vamos con esa. Cierto lo que Sí, es cierto, no lo voy a poner en duda. Si le dices que va a venir el Santa Claus y va a bajar por la chimenea, él te lo cree. ¡Ay, lo vi! Ah, ¿viste? Tipo, ojo con lo que le decís, y porque... Si tú, claro, y si le dices que es un inútil o que no sirve para esto, te lo va a creer. Ay, sí, me mató. Me mató. Y me da pie para preguntarte, ¿hay algo que te hayan hecho creer, no tus padres, digo, en tu vida, que no ibas a poder hacer y pudiste? Una muy fuerte de parte de mi familia, pero no tanto de mis papás en sí mismos, sino como de la familia en general, como ser alguien o conseguir algo que uno querría sin un título. Como que hay algo en mi familia muy de, bueno, como en un montón de familias de clase media, de tipo, ustedes son la primera generación que tiene la oportunidad de ir a la universidad y oportunidad se transformó en un sinónimo de obligación medio extraño. Como oportunidad no es lo mismo que obligación, pero así se sentía. Y yo fui porque quise a la universidad, pero dejarla, o sea, la dejé 3 veces, esto es gracioso, dejé 3 veces y volví 3 veces, o sea, como... La gente en la facu ya, como cuando me anotaban en su guaraní, era como, mano, tipo, como ya fue, onda, por ahí lo volvés a soltar. No lo podía soltar, pero porque no podía soltar la idea de haber tenido la oportunidad y no haberla usado al 100%. Y me pasaba que sentía mucha presión, como de, vos no vas a poder laburar de algo como esto, muy el fantasma de vas a terminar en un laburo pedorro de 9 horas por día, como ahogándote en esa, porque pudiste haber ido a estudiar la carrera, como también una idea muy loca de que también es sinónimo recibirte y entrar al laburo de tus sueños porque estudiaste lo que vos querías, también una farsa. Y a mí me ahogó en un montón de problemas pensar cuando lo dejé, me castigué mucho a mí misma y mientras tengo un poco ese diablito, angelito acá, como de mientras mi angelito me decía como castigate por esto, porque la verdad que es terrible que no hayas tipo, terminado esto que vos podías, mi diablito me decía como vos no solo querés hacer otras cosas, que me pasaba mientras estudiaba,
que era, mi curiosidad era muy castigada en algún punto. Sí, tengo dando vuelta la frase de el que mucho abarca, poco aprieta. Tipo como no te pueden gustar tantas cosas, no se puede hacer todo. Y yo creo que no se puede hacer todo, pero al mismo tiempo me costó muchos años demostrar también a los demás que esa curiosidad extrema que yo tenía por, no sé, ir a fotografía, ir a teatro, ir a dramaturgia, ir a esto, eran todos miembros del mismo cuerpo. Como yo los veía como esto es una mano, esto es un dedo, esto es una rodilla, y no me daba cuenta en ese momento, creo que intuitivamente sí, a pesar de que tenía todos los diablitos como dando vueltas, como estoy armando un cuerpo que más adelante voy a agradecer. Tipo, y creo que esa es mi gran victoria, tipo, tengo una frase que le había hace poco y me reí. Tengo unos tíos abuelos que están vivos y ella es tremenda, es en esos que te preguntan, ¿estás sola? Ay, vos novio nunca, ¿no? Como esas cosas. Y sus dos cosas cuando nos veíamos en Navidad o qué sé yo, era siempre preocuparse porque yo estaba sola a nivel, no estoy trayendo a alguien a la mesa. La siguiente pregunta socavada ahí era, ella es lesbiana, digámoslo. Tipo, nadie acá quiere hablar de que ella es lesbiana. No trae un tipo. Y la otra era, vos con tus hobbies. Siempre era, ¿cómo te gustan los hobbies? Los hobbies. Y siempre me preguntaba por mis hobbies. Y yo me entraba re embalada a contarle y me decía, está bien, pero ¿cuándo vas a hacer algo en serio? Viste, tipo, todo bien con los hobbies, todo bien con los pasatiempos. Claro, pero ¿para cuándo? Y para mí era en el tiempo, ¿viste? Y me costaba mucho afirmarme, esto es el tiempo para mí. Y lo loco es que ahora estoy como en otro momento de mi vida y de golpe es como, mirá la loquita de los pasatiempos. Tipo, cómo labura, cómo pasa su tiempo en aquello que alguna vez como invertí. Y aparte soy muy estructurada en realidad en mi locura. Como las cosas que hice las hice por años, sostenidamente. No es que, coqueteé con esto 2 meses porque me quise anotar en un taller de... Como las que hice, las hice. Y para mí ese es como mi gran... Como, no sé qué vas a hacer con esto. Bueno, mirá. Mirá lo que hice. Y otra muy grande, en la cabeza me encuentro hablando de esto y me paso por un montón de lugares mentales como de preguntarme si yo quiero hablar de eso. Sobre todo cuando escribo. Que digo, otra vez estoy como, ¿cómo vuelvo a este lugar? Y hace poco volví a escribir sobre este tema impulsivamente por una cosa que me pasó y dije, quiero dejar de escribir de esto y después dije, claro, no es que cómo vuelvo a este lugar, no me fui de este lugar, o sea, como llegué a esta postura, que es que hace poco la hija de un amigo, charlando, una nena chiquita, estábamos como jugando y de golpe frenó y me abrazó y me dijo, te amo mucho, ¿viste? Como esas cosas de los niños que van a lo como... Y le dije, yo también te amo mucho, y me agarró con la guardia re baja porque le dije, yo también te amo mucho, y acto seguido me dijo, ¿por qué sos tan gorda? Y me quedé, ¿viste? Como, me pareció como lejos de claramente enojarme con la niña o ofenderme, o me choqueó muchísimo escuchar en la voz de ella a alguien que claramente la niña no es, que es un adulto o una adulta, un adulte como preguntando por la presencia del otro y de golpe es como que la pregunta de ella me tironeó a un lugar en el que evidentemente siempre estoy un poco, que es algo muy que cultivé en el colegio, con bullying, full bullying a cagar, que es que domé mi personalidad, tristemente domé mucho mi personalidad en torno a vos no te tocó, como estas frases externas, ¿no? Como a vos no te tocó ser linda y a vos no te tocó ser flaca. Sos grandota, esto de grandota, yo hoy en día lo uso con humor, pero siempre fui alta, mi familia somos todos muy altos, y era vos sos grandota. Gente que quería ser amable con no decirme gorda me decía, vos debes ser de huesos pesados, que me acuerdo un poco de gracia. Como de huesos pesados, ¿cómo sabés lo que pesa un hueso, boludo? Como, sos grandota, vos, claro, como usted, como de buena frase, ¿no? De buen comer. Y siento que hay algo de eso que me puso a la defensiva, en donde la frase clásica era, vos sos muy, algo que yo escuchar hoy y si tuviese un arma la uso. Tipo, perdón, si quieren pueden cortar esto, pero vos sos muy linda por dentro. Como una idea re extraña sobre
sobre lo humano en realidad, como medio de... Me costaba mucho de niña entender, con dolor pensaba como, claro, hay gente que es linda por fuera y recibe ciertas cosas y a mí me tocó ser linda por dentro, entonces bueno, tipo, era como mi idea, era como, hay algo de eso que tengo que cultivar porque siempre al parecer soy más linda que ayer por dentro, por esto que yo hago, que yo digo, ni hablar que cultivó una especie de personalidad muy Chandler de parte mía, como del humor, porque el humor también, digo, si el otro viene con cuchillo, yo saco 2. Digo, como también eso de, vos no podés herirme si yo me descanso a mí misma. Y eso era algo que creo que como a veces lo miro con muy poca distancia, porque hay gente que a mí me causa un poco de gracia, como gente que me conoce ahora y piensa, no sé, estas nociones del empoderamiento, que yo un poco me las paso por el culo, pero como de... No sé qué sería el empoderamiento más que en algún punto me usaron tantas palabras que a mí me gustaban en mi contra, como de estos conceptos totalmente tergiversados, que hay algo de la educación como de mi emocionalidad o mi inteligencia, que en un punto un día, lo escribí hace poco en un texto porque lo siento así, como que en un punto un día entendí que el cuchillo tenía 2 lados y que yo podía poner el filo para afuera también. Y también la facultad me trajo un poco esta noción también de esto que hablabas de la diversidad, del nido de... Yo en el colegio no iba a entrar nunca, había una noción todo el tiempo de que yo era demasiado grande, que ocupaba demasiado espacio, gente diciendo, no, también con tu personalidad, como también ahí, bueno, como una personalidad creciendo a la par de ese cuerpo, como un recordatorio constante de una defectuosidad de la forma de estar en los lugares. Y de pronto la facultad, un día como que me di cuenta, estaba en el patio y dije, nadie te mira acá, pero para bien, digo, una especie de invisibilidad fantástica, en donde todo el mundo, a mí me parecía, ahí entendí medio lo del mango y el cuchillo, como todo el mundo en la facultad a mí me parecía muy hermoso. Tipo, también pensaba, en el colegio no me gusta nadie a mí. Tipo, yo siempre pensaba qué cagada no gustar a los demás. Y yo pensaba, pero nunca me había preguntado hasta mis 19 años, pero a mí esa gente me gusta. Como no me creía capaz tampoco de yo ponerme en la de a mí esa gente me gusta. Y cuando me di cuenta que a mí me gustaba la más variada carta de personas, personalidades, formas de verse, dije, ah, claro, yo también le puedo gustar a un montón de gente, tipo, no tiene nada que ver con... y eso me lo trajo, creo que tal vez es lo que más agradezco de haber ido a la facultad, aunque se me critique no tener el título, como que siento que me gradué o me titularicé en eso, como en decir, la riqueza de la diversidad es infinita. Sí. Igual es como muy ingrata la lucha, porque digo, nosotras no podemos elegir qué luchas pelear, porque hay unas que tenemos implícitas, o sea, para ser quienes somos, para ser mujeres, hay luchas que nos tenemos que dar. Me hace acordar un poco a ese audio del chaboncito que dice, es ley, guachita, es ley, guachita, no sé qué. Ley, es ley, loca, es ley, guachita, es ley. Bueno, nada, me pone muy contento. No decís, chabón, tipo, yo no quisiera estar pasando por esto. No. Como, está bien, voy a reivindicar quién soy, pero yo no quiero en realidad estar acá, no quiero tener esta lucha, me da mucha paja. Sí, da paja el camino del héroe. Yo, la verdad que si me dieran a elegir haber tenido una infancia donde no me hubiesen castigado tanto con eso, digo, como agradecer, como muy la de, ¿no? De hoy estás donde estás por aquellas tormentas que te las paso por el orto. Como, la verdad no. De hecho, o sea, ahora cuando escribo, de hecho, me siento muy, esto que decía antes, que no terminé de decir, de redondearlo, pero como de, cuando de pronto escribo, digo, no, bueno, pará, esto es nuevo. Yo no hace tantos años me banqué decir, sí, soy gorda. Tipo, necesité leer a otras minas o otras personas diciendo, che, loco, esto es una lucha. Tienen que aceptar de una buena y de una puta vez que existe la diversidad de cuerpos, que la mayoría de la gente, todo el mundo lo sufre, seas flaco, seas gordo, tipo, y que estos cuerpos existen, no tienen por qué estar todo el tiempo anhelando, porque eso es algo que a mí creo que
que ahora digo, no me gusta decir gracias a Dios, no sé quién, pero digo como no seguir siendo una persona que todo el tiempo anhela una vida física que no tiene. Yo crecí en esa, tipo, algún día voy a tener ese cuerpo que me va a permitir no sé qué cosa. Pero que aparte no tenés que ser gorda para desear eso. Digo, No, ¿cuántas chicas hay que son muy flacas y que sin embargo están constantemente castigándose por no alcanzar un ideal que en realidad es inalcanzable o que ya tienen una patología de que deforman su imagen porque quieren... Pero porque aparte el mundo va a volver a cambiar y vos vas a volver a ser insuficiente, digo. No sé, bueno, otra cosa que me dio en la facultad. Un día estás estudiando Historia del Arte y te dicen, en el Renacimiento, las mujeres gordas, tipo las flacas, ¿quién te mira? La gordura o los cuerpos más fornidos eran sinónimo de buen comer, de buen pasar, de riqueza. Tipo, y es como, bueno, y eso va a volver a cambiar, pero encima yo me tengo que adecuar, no sé, algo que de golpe descubrí un día que dije, váyanse a cagar, tipo, no sé, hace un par de años que de pronto Nati Peluso, como gente como que se posicionó, era, ahora porque ella es rica, porque siempre se trata parte de la clase, y ella sale con su empoderamiento a decir, che, está bien que yo tenga estas nalgas y yo, ahora, ese es el cuerpo deseable. ¿Y qué? ¿Y las flacas que estuvieron hace unos años ahí pasándose la navajita para... la puta madre, ahora estoy afuera de nuevo. Y es como, la redundancia es, déjense de joder. Sí. Por eso ahora escribo mucho sobre eso, porque me vuelvo a topar con esos fantasmas que están ahí, están en todos lados, y eso, la gente lo naturaliza como, mirá como, no sé, me han puesto estos comentarios y he respondido por privado, por favor, tipo, te lo dejo pasar, pero que no se lo hagas a otra persona, como, qué valiente vos con tu cuerpo para decir esto, y es tipo, no soy valiente por ponerme malla, dejen de hablar del valor en ese sentido. Y pienso mucho en las infancias, como eso te iba a decir. esto que dijiste del videíto del reel, como pienso, no sé si con mis textos voy a no sé, no soy un bestseller, pero sí sé que llegué a cierto punto, como tengo cierto alcance en lo que digo, me responsabilizo por eso y si por lo menos, no sé, pienso en Instagram, ¿no? O en los eventos en donde leo, si 200 personas de pronto se preguntaron, me lo han escrito por privado, como la verdad nunca pensé en esto. Como bueno, si solo por lo menos lo pensaste, me siento como... Me siento bien desde un lugar como muy temporal, en el que siento que cuido, como protejo a la niña que alguna vez fui, y que soy, porque la intento traer todo el tiempo a escena, y capaz a otros. Como Lisa con la muñequita. Sí. La misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto. Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes. Pero el sombrero es nuevo. La quiero. ¿Qué sentís que queda de ese primer trazo, de esa primera vez que escribiste en vos? Si todavía hay como una huella o un impulso latente de, como si yo te diga que tu sello estuvo ahí, o sentís que lo fuiste cambiando, que se fue modificando. Sí, sí y no. Como hay algo del sello que es lo visual, como esto lo digo un montón, a veces intento como hacer mucho énfasis en clase cuando doy clases en esto, como de una frase que me quedó, tipo, esas que algunos buenos docentes sin querer te martillan en la cabeza, tipo, esto no se va a mover, ni esto está revocado, que era tipo, no, las ideas, es más, puedo citar hasta quien lo dijo, fue Mauricio Cartún, como en el universo de lo creativo, digo, están las ideas y están las imágenes. Y querer poner una idea delante de una imagen es como pretender que una carreta funcione con la carreta delante del caballo. Tipo, el caballo puede intentar moverla tal vez con mucho esfuerzo con la cabeza, pero va a ser un movimiento muy forzado que no va a parar a ninguna parte. Es tipo siempre poner la imagen por delante de la idea, porque la imagen es un caballo sin freno. Digo, es como siempre propulsión, siempre movimiento, y hay algo de eso que, de seguir a ese gato,
será un gato, será un caballo, digo, como... que está en movimiento. Que está en movimiento, que también siento que es el corazón de la narrativa, ¿no? También digo, como hay un tiempo y hay una geografía y hay un espacio, y en el mientras tanto el movimiento, que también no es más que la vitalidad propia, ¿no? Como la vida, el movimiento, lo que se estanca muere, pero siento que eso sí se fundó en mí en ese momento, como de lo visual, porque también vengo del universo de lo visual. De hecho, en la facultad no estudié literatura, estudié artes visuales, pero más crecida, tal vez mi sello se transformó más en esto que hablamos antes, como de la escucha. Hay algo del universo de lo conversacional, más allá de la imagen, que me... Es más, siento que una persona que me conoce mucho podría decir que laburo mucho la imagen, pero si le preguntases a cualquiera que me haya escuchado leer todo, va a pensar en mí. Bueno, hubo un momento que fue gracioso que me titularon, como cuando me empezó a leer más gente, yo subía muchos textos a Facebook. Y empecé a cruzarme gente en eventos culturales o cosas así que me decía, ¿vos sos la chica de las conversaciones? Y a mí me da un placer que me pregunten eso, me sentía como medio... Listo, me encontré como... Yo decía, ¿cómo de...? Sí, que vos escuchás conversaciones y las subís. Hasta había un fantasma muy gracioso en Zona Sur de que digan, ay, tengo un miedo de que un día yo esté en un bondi y me escuches y yo aparezca. Como también, para mí eso devolvió la noción de... Lo que estás diciendo. Podés, de tener sí, vos espectadores. podés ser escuchado, Claro. y reproducido. Y me divertía un montón ese lugar, me re divertía ese lugar. Si tu escritura fuese una torta y tuvieses que decir, lleva estos ingredientes. Concreto, palabras. ¿Qué ingredientes serían? Podés ponerle azúcar y sal también, pero como no tiene que Puede no ser comestible. Sí, no tiene que ser coma. Puntos suspensivos. Siento que sería una torta que se empezaría medio brutalmente rápido, como esos cocineros que están improvisando. Bueno, voy a romper un huevo acá y de golpe se encuentra con eso. Eso, no sé, tipo manteca definitivamente. Para mí la vida sin manteca es insólita. Como manteca, huevo, harina y de pronto se tomaría, después de la efusividad se tomaría esto necesita descansar. Como sería algún tipo de... Pienso más en una masa que en una torta. Un fermento. Un fermento, algo que tendría que ir a la heladera a enfriarse, como a tomarse su tiempo de che, ¿qué pasó acá? Como una cosa así, para recién al otro día encontrarse con la sorpresa del crecimiento también. Como algo que vos sabías que iba a crecer porque le diste el tiempo que necesitaba, pero mira cómo creció. Una masa de pizza, más que Tal vez. Tendría que haber sido... Sí, tal vez. Con manteca. Con manteca. No, hay, claramente, sí, obvio que sí. Y a fuego medio, como... Y hay algo que me gusta pensar, creo que los tanos tienen un término que es la putanesca, como muy pocos elementos, casi como el famoso tortilla de lo que te quedó en la heladera, tipo ya no hay nada, y uno en la nada entiende el valor de la individualidad de esos pocos elementos, como esto va a ser lo mejor de la combinación de estas tres pocas cosas. Es algo que me quedó muy no sé, medio del estudio de la literatura, como de pensar en la economía. Tipo, no se necesita, pienso también en el tratamiento del color, tipo, para pintar se necesita entender la luz, no se necesita tener miles de colores, es tipo, los primarios son un universo en sí mismo, tipo, y siempre vas a tener que tener en todo caso como el valor o la conducta de combinarlos. Pero no soy barroca en ese sentido, siento que trabajo casi siempre con los mismos pocos elementos, pero que los perfecciono y siempre quiero entrar en esos elementos, como esto, ¿cuántos tipos de pizza podría hacer yo, por ejemplo, con estas tres boludeces? Siento que soy esa comida, a veces, no sé si después, no sé si cocino necesariamente así, me gusta mucho la cocina, pero me siento como una comida a la putanesca. Sí, haces todo bien, siempre. No. Dibujás bien, sacás lindas fotos, te vestís bien, te maquillás bien, todo bien, loco, una cosa. Pero, Bueno, el pelo divino, siempre Hablen el del pelo humo. divino. Chicos, ¿quieren
que me lo suelte para el Sí, resto por de la favor, entrevista. por favor, que se lo Está. suelte. Quiero este momento Pantene. ¿Cómo abordás el momento de producir material, de escribir? ¿Tenés algún ritual? No. No. No, o sea, esto es gracioso porque valoro mucho la ritualización de las cosas. De hecho, es algo que re hablo en clase, como de invitar a la gente. O sea, para mí el acto creativo es un acto sacro, digo, como hasta religioso. Y siento que cualquiera de esos dioses viene si lo invocás. Y me gustan las cosas de los objetos. Fantaseo mucho con la gente que se arma la escena. Digo, pienso mucho en lo que ocurre cuando uno arma escena, cuando uno facilita una escena. Pero no es más que mi pura fantasía porque yo no lo hago así. La literatura me sucede a modo de... Me sucede a modo de choque. Hay un texto que me divierte mucho, como que cuando lo leí dije, ahí está, es como si lo tuviese que explicar con una imagen, es esto, que cuenta García Márquez, que como que le preguntan intrigadísimos, tipo, ¿cómo se te ocurrió 100 años de soledad? Tipo, como, ¿cómo empieza una novela como 100 años de soledad? Y el chabón, aparte de una imagen, y dice que está, creo que en Acapulco, yendo en auto con su familia, y que de pronto, como una frase entera, le golpea la cabeza como si fuese un rayo, como si se le cruzara una vaca en el medio de la ruta, y frenan en la playa, y él dice, como no estuvo ese día en la playa, es como si las cosas sucedían, pero él estaba dentro de esa cosa que era, si no la escribo hoy, Se va. tipo, ¿a dónde va a ir esto? Tipo, esto es un llamado. Y que llegó a la casa a la noche, como que claramente me lo imagino aparte de tipo, los hijos haciendo un castillo de arena, el chabón así, como toda la tarde. Y llegó a la casa, porque aparte yo hago un poco eso a veces que estoy en los lugares y de pronto Tunk aparece y pongo modo avión y estoy escuchando, sí, toda la boludez, pero Estás pensando. estoy escribiendo, o sea, para mí se escribe antes de escribir. Y llegó a la casa y escribió de un tirón la primera página de 100 años de soledad, que se dice que es uno de los mejores comienzos de novela de la historia de la humanidad, porque logró lo que se dice en las novelas, que es que la primera página o los primeros 2 párrafos son un concentrado de todo lo que después en la novela se va a expandir, que está todo ahí. Y siento que me pasa algo medio parecido, como de lo que me golpea, como una piedrita en la ventana de tipo, che, avivate que acá acaba de pasar algo. Bueno, me podría decir Marcos, ahora que vive conmigo, que yo sé que vivir conmigo es medio raro en ese sentido, que de pronto jajaste así y me aíslo. Creo que en casa es tipo, me voy a la pieza y cierro la puerta, o me están hablando y me quedo como en el mes, como un rayo que te parte. Me he llegado a quedar a la mitad caminando del living a la cocina, como... Y siento que es una canalización de algo que ahí me baja. Esto lo tengo que admitir, no corrijo mucho lo que hago. No hago mucha postproducción de mis textos porque me postproduzco mientras produzco, soy medio obse, como me autocorrijo en el ir. Pero creo que mi truco, si se pudiese, o sea, como si se pudiese decir algo así, es ser muy responsable, como en que no tengo nada más importante que hacer que eso. Tipo, si la piedrita golpea la ventana, la abro. Me arrepiento mucho cuando creo que eso fue algo pasajero y no sé qué, digo, porque después lo otro se transforma en idea y lo que golpea es la imagen o el sonido, bueno, el estímulo, ¿no? Como lo sensorial. Pero creo que ese es mi funcionamiento a la hora de escribir en general. Después escribo con ejercicios que yo misma, pues, soy docente, entonces como que a veces me pongo con mis alumnos a jugar cuando propongo cosas y me gusta lo que escribo, pero no suelen ser ni un pedo los textos que después circulo. ¿Sentís que, porque hay algo, calculo durante todo ese tiempo, de tu atención respecto a tu cuerpo, a tu estado, como calculo que tenías como cierta escucha y estabas pendiente un poco de eso, de cómo te sentías, de cómo estabas, calculo de no tener un episodio como sí, en una de control.
¿Sentís que algo de eso se puede haber como traspolado ahora a la atención respecto a esto, a escribir, como que también se volvió como una necesidad tuya para saber cómo estás, en dónde, para situarte, como... Sí, muy probablemente sí. A veces como que no dimensiono la atención que recibí de todos los adultos que me rodeaban, de todos los adultos que me rodeaban, hasta en el colegio, sobre mi enfermedad, o sea, como sobre tener esa enfermedad, que moldeó un montón de cosas de mi personalidad que tardo mucho en registrar, como algo que me da mucha ternura de mi mamá, sobre todo, es que de los dos hicieron muchos esfuerzos silenciosísimos. Siento hasta que, viste, vos decís, alguien que fue fabuloso en algo, lo suficientemente humilde para no decirlo en voz alta, no mandarse la parte. En mi casa se hacía todo para que yo no me considere enferma. O sea, para que sea una niña normal, entre comillas, no sé si existe la normalidad, pero digo. Y había algo que yo siempre pensé que era una cosa familiar como común, y cuando empecé a hablar con otra gente dije, ya entendí. Tipo que, por ejemplo, yo me bañaba y mi vieja dejaba como un espacio re chiquitito de la puerta entreabierta y desde la cocina me hablaba. ¿Cómo viene? No sé, me sacaba charla. Y para mí era qué divertido, uno se baña, para mí bañarse era sinónimo de charlar con alguien que esté afuera del baño. Tipo, ni callada la ducha. Y después mi vieja se entraba a bañar ella y dejaba la puerta entornada y me ponía una sillita para que yo me siente y le saque charla. Yo pensando que era algo re mutuo, claro. Como de, la gente hace esto. Tipo, es un momento de la charla. No, en general cuando el pibe se baña aprovechás para hacer cosas. Básicamente, no que se quede ahí. No le pasó a mi vieja. Y claro, después entendí que eso era como una forma de el cagazo de tener una convulsión en la ducha, que te podés golpear la cabeza re feo, que hay agua, tipo te puedes ahogar, digo, como un montón, catastrófico. Y de así se hace, hablar era la forma de asegurarse que no estaba teniendo ninguna como desconexión neuronal, que no tenía una ausencia, porque aparte la epilepsia al principio parece como un vacío, como una ausencia, tipo de la persona como si le desconectaran el cable. Entonces siento que hablar también para mí es sinónimo de que el cable está enchufado y que está pasando. Y tal vez eso me conecta con las conversaciones, que es sinónimo de que hay algo que está vivo, funcionando y que está... Ahora no se te desconecta, pero lo conectas a otra cosa. Voy a otras cosas. Sí, totalmente sí. Y otra cosa que no me parece menor, que es que tipo, siempre que alguien me pregunta por como mi formación, lo asimilo como directamente al museo, a mis abuelos, a mi familia de artistas. Porque en general de parte de mi mamá y mi papá hay mucha presencia. O sea, siempre el chiste es abogados y médicos no tenemos. Si alguien se mete en un quilombo legal, hasta las bolas. Si alguien tiene una enfermedad, hasta las bolas. Pero querés una cultura, tipo como el chiste es ese. Y pienso que mucha de mi conexión con el arte tuvo que ver con un estímulo constante de a ver cómo se mantiene despierta esta piba y a ver cómo funciona. No me olvidé nunca, esto es horrible lo que voy a decir, pero hoy en día me parece una frase, o sea, la revertí, pero una vez mi hija hizo un escándalo muy... o sea, algo que realmente tenía que hacer, que fue que a mí me llamaban al gabinete de la psicopedagoga en el colegio, cada tanto. Porque era como que teníamos una charlita medio para chequear, venís bien con el aprendizaje, como si yo iba más lento o medio a destiempo de mis compañeros, ¿viste? Después se dieron cuenta al poco tiempo que no tenía ningún mambo. Y una vez fui y ella me sentó así y me dijo, yo te quería preguntar si vos te sentís diferente a tus compañeros por estar enferma. No, señora. Fue ¿Dónde se la persona de psicopedagoga? Tacto salió del grupo. Tacto abandonó el grupo de WhatsApp. Y yo me acuerdo de ser como niña y sentirme muy mal porque me pregunté eso. Porque era la primera vez que yo pensaba, ¿yo soy diferente? Y de volver a mi casa y, claro, viste, muy del niño que cuentan todo. Sí. Y decirle a mi mamá, hoy me preguntaron
y mi mamá quiso ir al colegio a prender fuego a decirle, vos le preguntaste si se sentía distinta por estar enferma, tipo, porque aparte era como... Aparte, tu vieja haciendo doble esfuerzo. Todos, mi papá, mis abuelos, todo el mundo sostenía esa cosa de, dale, la vida sigue y vos tenés que tomar, sí, tomás pastillas y te haces estudios todo el tiempo, pero imagínate que hasta la gente que me sacaba sangre montaba un poco una escena Claro. para que yo no sienta, qué paja, estoy en el hospital otra vez. Y parece una psicopedagoga del colegio decirme eso. No, Y mi mamá vino así como medio como, furiosa a decirme, vos, me acuerdo como, vos no sos diferente a nadie, tipo como, no, por esto. Y aparte me acuerdo eso de, tenés una enfermedad que no se ve. Así que nadie te puede decir que vos sos, como ocurre en tu cabeza. Tipo, nadie te puede decir que vos sos diferente. Y hoy de grande pienso como que ella fue una bruta total, pero que tal vez sí, hubo algo de esa enfermedad que, fuera de lo que en sí genera, digo, no estoy reivindicando, che, ojalá que peguen epilepsia, pero como tal vez me siento la carrera de Michael Scott por los leprosos, ¿no? Por la rabia, la cura contra la rabia. No la reivindico en ese sentido, pero sí reivindico el que tal vez haber tenido el privilegio de estar en un contexto que me contuvo, encima hizo de algo que podría haber sido, no sé si trágico, pero no tan copado. Traumático. O un poco traumático. Casi un recuerdo medio fantasioso. Yo tengo como una noción medio ficcional de todas esas cosas. Y veo a toda mi familia, a todo mi entorno siendo un poco actores de eso y llevándolo con mucha altura, no sé. Ahora es cuando traes la hamburguesa, ¿no? Sí. No, yo le quiero hacer una pregunta más. Últimamente todo está muy polarizado, ¿viste? Como que hay cosas que son malas, hay cosas que son buenas, y en el medio yo siento que algunas cosas se fueron como por el camino de no, jamás. Por una cuestión también de que un poco siento que al ser muy resultadista por ahí la sociedad, no nos estamos metiendo con el problema de resolver algunas cosas que han salido mal, como lo son maternar, como lo son el matrimonio, ¿no? Digo, a la hora de pensar en casarte. Sí. Que para mí en este momento es un poco revolucionario, porque digo... Pegó la vuelta. Sí. Y un poco hay como una reivindicación de eso, ¿no? Como de qué manera. Pienso, si tuvieses que decir qué le tuviste que cambiar al matrimonio para poder decir lo puedo hacer, pero no voy a entrar en esta. Nuestro matrimonio va a ser así. Muy buena pregunta. ¿Cuáles fueron las claves? Primero que, o sea, como tuvo mucho, para mí tiene muchas vueltas esto, como me parece como muy tremendista decir, tipo no, o muy cerrado decir nos casamos por la ciudadanía, digo, como que es una frase al toque, ¿viste? Digo no, porque se casaron por la ciudadanía, digo, como si fuese una única razón que nos llevó a hacer tal cosa. La realidad es que, bueno, de paso venía lo que me estoy por ir. Estoy por divorciar. Bueno, es muy incómodo porque estamos tramitando el divorcio. Marcos, te queríamos decir. Nos estamos por ir juntos a Italia. Tampoco me gusta la frase, se van a probar suerte. No sé qué es probar suerte. Para mí la suerte te prueba más que vos que la pruebes a ella, pero bueno, como... el punto es que nos vamos a Italia y mi familia, de parte de mi papá, es italiana. Y bueno, y la onda era casarse para que él tenga como los mismos derechos que yo en el territorio, como en el territorio europeo. Ese fue como el puntapié, porque aparte lo admito porque fue hace mucho tiempo y nosotros éramos unos locos, tipo, éramos recién novios. Como decirte que habíamos chongueado locamente unos meses, de pronto nos autopercibimos novies, y de pronto fue como, ¿hacemos esto? Y fue loco porque ese día hubo como un consenso raro entre nosotros como de quitarle peso, tipo, nosotros, Es en joda, nos casamos, pero... Es más, no vamos a hacer un carajo. Y bien pero te pienses que yo me voy a montar a la de que socialmente vamos a nada. Bueno, pasó el tiempo y de pronto empezó a ser real que nos íbamos a casar.
Y todo nuestro entorno se puso intenso con la idea de que nos casáramos, pero también se pusieron muy hermosamente como a celebrar, que no era tan extraño que nosotros eligiésemos eso, pero a modo de como de consagración de algo que por sí ya era muy hermoso. Yo pasé por un montón de estadios en esos momentos hasta que finalmente terminamos haciendo un señor casamiento, ¿no? Como nos casamos por civil, no somos ateos, y tuvimos el almuerzo familiar con todas las peripecias en el patio de la casa de mis viejos. Y me acuerdo de estar los dos sorprendidos de la emoción que teníamos ese día. Lloramos un montón cuando dijimos que sí, cuando abracé a todo el mundo lloré. Y al otro día hicimos una fiesta que también fue muy hermosa. Y me acuerdo sentir en el registro civil como, bueno, no siento que tenga nada que ver conmigo estar diciéndole a una jueza del Estado que prometo Dios, patria y familia, y que es más, hasta afirmás que te vas a reproducir básicamente, vas a tener hijos, hijes, que vas a continuar con la noción de familia que el Estado tanto valora. Pensé, sí, claro, como si le voy a decir que sí a esta señora, voy a firmar porque necesito esto. Sigo pensando eso, digo, como no tenemos planeado tener hijes, ni somos una pareja muy convencional, pero sí sentí ese día que habíamos como afirmado, más que adelante un juez, adelante de nuestros seres queridos, como algo del ritual que me hizo muy feliz. Y después pasado eso había una frase muy común que era, ¿y ahora que están casados? ¿Viste cómo viene la vida de casados? La escuché 1000 veces esa pregunta. Y la vida de casados terminó siendo algo que nosotros ya habíamos pactado entre nosotros, que es que valoramos mucho, mucho lo que construimos juntos al mismo nivel en que valoramos nuestra independencia. Creo que lo mejor de nuestra pareja es que no solo amamos o respetamos la persona que somos hoy, sino que yo siempre siento que hay mucho espacio para las posibles personas que alguna vez seré. Y que en esa cintura que tiene la cuestión, como en esa soltura, yo me siento libre. Y no libre, o justo hoy que en día que está medio en boga la palabra libertad, libertinaje, digo, como ese fino límite, como somos muy respetuosos, no tenemos una relación monógama, porque justamente creemos en la independencia de que no quiero nunca jamás ser el todo para él, ni que yo sea, ni que él sea el todo para mí. Hasta pienso, digo, me caracterizo, me dicen Roberto Carlos muchas veces el chiste, digo, pero tengo un millón de amigos, soy muy familiar a todo, y digo, en el fondo nunca fui monógama con nada. Digo, como creo absolutamente en la poligamia del amar, o sea, como tengo una capacidad inacabable del amor y del gustar y del disfrutar de esto que hablamos un poco hoy, ¿no? De la diversidad de las personas, y no esperaría nunca que una sola persona cumpliera a lo largo de su vida con todo lo que alguna vez yo querría conocer. Por ende, digo, como no somos un matrimonio muy convencional en ese sentido, a pesar de que en algún montón de cosas sí, tenemos nuestra casa, nuestro gato, nuestro auto, digo, como en ese sentido somos Dios, patria y familia, pero solo me casé y pretendo permanecer casada porque, bueno, a mí que me gustan mucho las palabras, la acepción de la palabra casada es bastante fuerte, tipo, es cacería, tipo, sos presa de alguien. Y también me impacta mucho esposa, porque básicamente, salvo que te guste, ¿no? Que te esposen a la cama, Lo podemos resignificar. que se puede resignificar. Y tu mujer me parece el triple de peor, digo, como todas entran, digo, el lenguaje siempre, digo, dictaminando como quiénes somos. No me apropio de ninguna de esas palabras. A veces está ese chiste medio de digo mi novio y me corrigen y me dicen tu marido. Digo mi compa y me dice que sos peronista. Decir mi compañero, decir, dale, bueno, hippie no sos, tipo, no jodas. Y me parece lindo también, como a nivel pareja, no tener un término que lo atrape, porque me parece como que es lo que más me gusta a mí el lenguaje, es tipo el punto ciego, lo que no sé. ¿Sabes cómo fue el momento que decíamos que éramos cuando nos preguntaban? Amantes.
Y la gente hacía así, decía, ¡ah! Si Sandro estuviera vivo y tuviera Instagram, No like. quería saber tanto. No pensé. Lo dijo. Sí, lo Se aman. Se aman. Qué linda la palabra amantes igual. Es Tiene linda. algo medio trágico, teatral que también me gusta. Es linda. Sí, hay como... Porque yo me lo pregunté en un momento cuando de pronto me vi tipo casada, sin estar casada y con un hijo, de decir como, che, pero ¿qué cosas como no necesitamos para que esto realmente funcione, ¿no? Como algo de poder replantearse, decir, yo quiero el desayuno en la cama, lo dice un poco Brigitte, en la entrevista Brigitte Vasallos, yo quiero el desayuno en la cama, yo quiero un poco el romance, Re. yo quiero la velita, o sea, es lindo eso, ¿por qué de pronto tenemos que, se tiene que morir el romance por la parte turbia y horrible del Yo no me amor quiero hacer ni en romántico? pedo la desapegada, de no, como tenemos no somos una relación monogámica, él que haga, no, las bolas, me encanta el desayuno en la cama, me encantan las boludeces de los aniversarios, digo, Los como, mimos. hay algo del romance, es más, me encanta hasta la noción de familia, digo, como uno, si está bien llevado, gana, digo, Obvio. no sé, digo, como yo gané, o otra familia de la que me siento completamente parte, segura, un lugar al que ir, al que volver, donde me quieren por quien soy y eso me lo gané y viceversa, no sé, a mí me encanta verlo en la dinámica siendo parte de la vida de mis viejos y no justamente porque presenté finalmente al novio y ahora tiene que estar en la mesa, digo como confío mucho en lo que se elige, digo como, así como digo también lo elijo hoy en un presente continuo, digo como he elegido un montón de amigues que también se han vuelto mi familia. Siento que, antes dijiste esto como de lo que no sé qué, me parece que entre la literatura y la vida me preocupa lo binario. Claro, Como, si es esto o es esto. Digo, y todo el jugo ocurre en los grises. Entonces es como, ¿por qué no podemos también ser un montón de otras cosas? Y me preocupa socialmente también que siempre estemos bebiéndole a los demás coherencia. Digo, como las personas, literal la ley de la vida es que somos ambiguos. Digo, como no me preocupa desdecirme. Te estoy diciendo esto hoy en la entrevista y capaz me entrevistas el año que viene y te digo otra cosa. No siento esa deuda. Tal cual. ¿Es el nombre de la entrevista? No, te iba a decir que hay que volver a hacerlo. El ciclo soy yo. Hay que volver a hacerlo y se tiene que llamar Milagros Conurbanos.